Poco después, la historia dio un giro hacia la vida en la academia. Rowan, ya vestido con el uniforme oficial, se veía majestuoso. Al ver a una mujer frente a él, le preguntó si era una profesora. Ella, sonriendo al notar su olvido, se presentó como Daphne, la jefa del departamento académico, encargada también de enseñar idiomas. Le entregó a Rowan el horario del primer año junto a la lista de asignaturas optativas. Había de todo: manejo de maná, esgrima, astronomía. Cada tema le resultaba tan fascinante que simplemente marcó todas las casillas. Al recibir la lista, Daphne se mostró sorprendida. Le advirtió que sería difícil asistir a todas las clases y que podría tener problemas si fallaba. Pero la curiosidad de Rowan no conocía límites. Él quería aprenderlo todo. Daphne insistió en que habría demasiado trabajo y que estudiar no era tarea fácil. Pero Rowan, genuinamente confundido, preguntó por qué estudiar sería difícil. Aquella inocente pregunta reveló a Daphne que estaba ante un niño único. La mayoría de los jóvenes detestaban estudiar, pero este no. Al final, decidió conservar su selección original y lo invitó a dirigirse juntos a su primera clase. En el aula, Rowan caminaba tras Daphne, observando todo con ojos curiosos. Tal como lo imaginaba, los estudiantes poseían un maná mucho más denso que el suyo. Esto confirmaba su teoría inicial: el problema estaba en su cuerpo, no en su dominio del maná. Daphne lo presentó como un ingreso tardío y le cedió la palabra para que se presentara. Rowan, evocando los entrenamientos de lectura del orfanato, sintió un déjà vu familiar. Se presentó con educación y deseos de llevarse bien con todos. Su voz, cálida y serena, conmovió incluso a la profesora. No necesitaba nada más para destacar, solo su voz. Tomó asiento y la clase comenzó. La profesora anunció que leerían desde la página 24, y Rowan fue el primero en leer. Al abrir el libro, reconoció el mismo que Amy usó para evaluarlo en el albergue. Leyó con elegancia y una entonación impecable, asombrando a sus compañeros con su forma de hablar. Por un instante, se sintió irritado al recordar que asociaba el libro con Amy, la chica que terminó traicionándolo al revelarse como parte del grupo de los Enigma. Aún así, deseaba darle una oportunidad y escuchar su versión. No sabía lo que ella realmente sentía por él. A pesar de su corta edad, Rowan ya comprendía que las personas eran más difíciles de entender que cualquier libro de texto. Cuando terminó de leer, el aula estalló en aplausos. Incluso la maestra se mostró encantada por tener a un estudiante tan talentoso. Algunos compañeros le confesaron que Daphne no solía impresionarse con facilidad, pero sus palabras habían sido tan vívidas y llenas de emoción que no pudieron evitar admirarlo. No todos, sin embargo, compartían ese entusiasmo. Rowan notó a una chica de cabello corto y ojos verdes, alguien que reconoció de una visión pasada. Sophie Pobel se presentó como presidenta de la clase y representante estudiantil. Se dieron la mano, y ella le preguntó qué materias optativas había elegido. Rowan mencionó su interés por la esgrima, aunque Sophie señaló que solo llevaba un pequeño puñal, lo que la hacía sospechar que quizás quería formar parte de la unión. Aunque eso era cierto, Rowan recordó que al seleccionar las materias no pensó en ese objetivo. Solo deseaba aprenderlo todo. Ahora, sin embargo, sentía curiosidad: ¿era realmente necesaria la esgrima para unirse a la unión? Sophie lo miró con extrañeza por la pregunta, lo que hizo que él mismo se preguntara si había dicho algo fuera de lugar. Más adelante, todos los estudiantes se dirigieron al campo de entrenamiento, donde los esperaba un instructor. De pronto, todos comenzaron a correr hacia él, lo que dejó al joven bastante confundido. Lo más sorprendente no fue su velocidad, sino el modo en que utilizaban el maná mismo. El chico felizmente supera a todos sus compañeros con una velocidad impresionante, incluso comenzando tarde, sorprendiendo hasta a la presidenta estudiantil. Sophie puede notar que su velocidad es extremadamente antinatural, ya que supera a cada estudiante con facilidad. Tomando la delantera, el chico los desafía alegremente a que lo persigan. Ver a los estudiantes hablar sobre el nuevo chico pone al instructor nervioso. No puede creer que el chico pueda correr tan rápido con un cuerpo tan pequeño.
Eso lo hace lo suficientemente curioso como para inspeccionarlo de cerca. Al final de la carrera, todos los estudiantes están cansados porque nuestro chico los dejó atrás fácilmente. De todos modos, pronto son reunidos en una asamblea mientras Rowan todavía está feliz con sus amigos que pueden usar maná como él. Sophie, por otro lado, se pregunta si el chico es humano o no. La forma en que aceleró y los dejó atrás, incluso dándoles la vuelta, le parece una locura. Y aún después de correr tanto, el chico está bien, sin signos de agotamiento. Al ver cómo ella lo mira fijamente, Rowan le pregunta si disfrutó la carrera. Sophie se sorprende y concluye internamente que definitivamente es un demonio. Después de que los chicos reciben suficiente descanso, el instructor se presenta como Diego Sánchez, maestro de esgrima y su instructor. El chico está realmente feliz de estar bajo su cuidado. Entonces, primero la lección comienza con cada estudiante tomando su espada de madera. Y digamos que no están muy felices después de ya estar exhaustos, pero curiosamente Rowan aún no se ha movido. Diego le dice al chico que se apure, pero Rowan parece dudoso y tiene miedo de la espada debido a sus recuerdos con Black. Al ver el comportamiento inusual del chico, Diego nota inmediatamente su miedo y le asegura que, aunque una espada puede ser una herramienta peligrosa, al final solo es eso, una herramienta. En este caso, las intenciones de la espada no importan, sino que reflejan el carácter de la persona que sostiene el arma. Por eso quiere que el chico enfrente sus miedos. Esa descripción elocuente de que una espada no es más que una herramienta realmente resuena en el chico. Llega a la conclusión de que si Blake usara un bastón en lugar de una espada, entonces él simplemente tendría miedo a los bastones. Esto concluye que las espadas no son el problema en absoluto, así que se acerca y agarra la espada, interiorizando que no espera convertirse en un maestro de la espada. Al mismo tiempo, eso no significa que deba huir. A primera vista, Diego evalúa que la forma en que Rowan sostiene la espada muestra su talento, pero la parte desafortunada es su voluntad insignificante. El instructor dice que van a duelar en parejas a partir de ahora. Y aunque cada método está bien, su objetivo final es someter al oponente. Primero, Rowan debe emparejarse con Sophie, creyendo que es la acción correcta. Su duelo resulta sorprendente para ambos. Los chicos teorizaron que Sophie ganaría este encuentro simplemente por su linaje familiar y talento en esgrima. De todos modos, su maestro los arma y da la señal para prepararse para la batalla. La pelea comienza con Sophie adoptando una postura amplia con la espada, mirando fijamente a su oponente. Pensándolo bien, esta es la primera experiencia del chico presenciando verdadera esgrima. Describe su dominio del arma como encomiable y piensa que es muy diferente de la sensación horrible que sintió en aquel entonces. Ajustando su espada, se pregunta qué significa tener una buena técnica de esgrima. Entonces el chico toma su postura y espera aprender con esta oportunidad. Solo la postura del chico sorprende tanto al instructor como a Sophie, ya que apunta a la postura neutral perfecta. Es un milagro ver que el chico domine naturalmente la postura también en su primer intento. Aún así, Sophie se niega a perder en la batalla de esgrima, ya que el orgullo de su familia depende de ello. Armada con esa determinación, realmente enfrenta el primer ataque de su oponente. Rowan falla, pero la sorprende un poco. Es como si el chico ya supiera dónde planea atacarlo. Sabiendo que Sophie apunta a su pecho, esquiva su golpe no solo una vez sino continuamente, hasta que ella queda bloqueada y retrocediendo. Sophie se siente frustrada en medio de la batalla porque está triste de que su oponente cauteloso haya leído cada uno de sus movimientos. Es como si el chico estuviera presenciando el futuro antes de que suceda. Al final, ella admite la derrota y pide otra batalla. Rowan sonríe y acepta su demanda. Después del combate, hablan extensamente sobre que tan bien se desempeñó. Ella está realmente impresionada por su habilidad natural para sostener una espada. Resulta que lucharon un total de 4 veces y cada uno ganó y perdió 2 veces. Sophie ahora está feliz de pelear con él más a menudo. Aparte de eso, los estudiantes están contentos porque la siguiente clase involucra aprendizaje de magia, así podrán descansar un poco. Pero Rowan está confundido porque piensa que probablemente sea una de las clases más importantes para convertirse en miembro de la Unión.
Pero la pregunta del chico por sí sola causa que sus compañeros expresen su sorpresa. Un chico le dice que desafortunadamente su maestro está muy fuera de su alcance, que es imposible aprender magia de él. Rowan está de acuerdo en que no es fácil aprender magia, pero siente curiosidad sobre su maestro. En este punto, los estudiantes están comenzando a darse cuenta de la falta de conocimiento del chico. El hombre que les enseñará magia básica no solo es un excomandante sino también el decano de magia de la academia. Ese hombre es el estimado profesor Arthur. El profesor Arthur explica que enseña magia básica. Claro, aclara que casi todos los estudiantes aquí encuentran su clase molesta, pero Rowan parece diferente, ya que el niño tiene la intención de convertirse en un mago y unirse a la unión. Esta confesión hace muy feliz al anciano, elogiando al niño por su espíritu decidido y, al mismo tiempo, recordándole que se está desviando del camino de la esgrima. Esto hace que Rowan se pregunte si esa es la razón por la que sus compañeros lo miraban raro antes. Entonces, pregunta por qué es así. A eso, Arthur deja que la joven Sofía responda su pregunta. La chica confiesa que, para lograr el dominio total de la magia, uno tiene que adquirir una gran cantidad de conocimientos, lo cual pone una pesada carga tanto en el cuerpo como en la mente. Esto significa que, incluso si existe un ser talentoso para la magia, aún no será reconocido como mago sin una década de entrenamiento. Arthur lo confirma y explica que es difícil convertirse en miembro de la Unión después de graduarse. Con esta información, el niño se desanima al comprender que un mago de primera clase no es suficiente para ser confiable. Para convertirse en activo, hay que alcanzar al menos la magia de segunda clase. Por eso, Rowan se propone alcanzar la magia de tercera clase antes de graduarse. Es una meta tan poderosa que incluso sorprende al profesor, porque el niño probablemente ni siquiera comprende lo que significa la magia de tercera clase aún. Arthur lo ayuda, escribiendo en la pizarra que la esgrima es el enfoque de la unión, mientras que la magia se usa como una búsqueda de sabiduría y conocimiento. Luego escribe una fórmula increíblemente compleja en la pizarra para producir una flecha de fuego básica. Pero hay algo raro en ella. Solo con base en su memoria, el niño recuerda que ha visto esta fórmula antes cerca del pozo ritual. Arthur encuentra comprensible que los estudiantes no entiendan el problema con la fórmula. Aunque parece compleja, la flecha de fuego se considera un hechizo fácil y básico. Los hechizos avanzados, en cambio, son mucho más difíciles de reproducir. El profesor Arthur demuestra la hermosa recreación de la flecha de fuego, pero el niño detecta el pequeño detalle de que la flecha está un poco inestable, como si estuviera a punto de desaparecer en cualquier momento. El anciano enfatiza que las fórmulas mágicas son extremadamente detalladas. Así que, incluso después de gastar tanta de su mana, un pequeño error en la fórmula es suficiente para destruir el hechizo. Pero cuando añade un elemento final a la fórmula, la flecha de fuego ahora es aún más grande y poderosa que antes. Solo ver eso impresiona a los estudiantes. Arthur explica que los magos deben memorizar fórmulas como estas y asegurarse de que siempre sean correctas. Requiere un nivel divino de paciencia ajustar un hechizo, como convertir la flecha de fuego en una esfera, lo que consume más mana y causa más tensión en la mente y el cuerpo. Aparte de eso, la magia tiene sus propias limitaciones, más que la esgrima. Sophie comparte que, en realidad, se debe a que canalizar mana en un arma es más fácil y eficiente que manejar un hechizo. El instructor también agrega que el consumo de mana suele ser más agotador, por lo que su poder depende del sistema de reservas del mago. Rowan ahora entiende mucho mejor la magia, comprendiendo que cada mago escala su fuerza de acuerdo con su reserva de mana. Y si ese es el caso, entonces la baja concentración de mana del niño se convertirá en un obstáculo para su producción mágica. Aún así, piensa que, estudiando a fondo el funcionamiento de la magia, tal vez pueda resolver sus problemas, pero por ahora es incierto. Arthur hace una pregunta divertida para el niño, queriendo saber qué se necesita para lanzar un hechizo específico. Rowan responde correctamente que se necesita una fórmula, y aunque eso es cierto, las fórmulas serían ridículamente difíciles de recordar para los magos en combate.
Por eso, el sistema de fórmulas fue desarrollado en círculos mágicos que encarnan perfectamente el principio de la fórmula. Rowan se da cuenta de que los tatuajes que vio en el brazo del director eran en realidad un círculo mágico. Aprende que algunos magos gustan de grabarlos en sus cuerpos para acostumbrarse a la magia más rápido. Actúa como un símbolo, y si la fórmula es la ecuación, entonces el círculo mágico es su representación. Siguiendo esta conclusión, el niño luego pregunta si el canto es la conversión real de la fórmula. Alarmado por la observación del niño, el profesor se pregunta qué lo llevó a esa conclusión. Rowan expresa que la fórmula que su maestro escribió en la pizarra actuó como un plano para crear una bola de fuego. Y si realmente consideran el círculo mágico como un símbolo, eso significa que el canto crea la conversión lingüística del mismo hechizo. Este comentario hace que el profesor sonría con orgullo. Aunque era su primer día en esta clase, Rowan mostró un concepto reflexivo que muchos magos estudian profundamente hasta el día de hoy. Arthur está realmente impresionado por lo rápido que el niño lo entendió. Confirma que el canto simplemente consiste en pronunciar las palabras correctas y que, al infundir cada palabra con mana, se crea la invocación de un hechizo. Para demostrar su punto, el profesor lanza un hechizo de bola de fuego basado en su invocación. Esta vez, también señala que elementos como la velocidad y la tonalidad de la voz afectan el hechizo, incluso su estado emocional. No era diferente de una recitación o una lectura. Y, sin embargo, ninguna recitación en la vida de Rowan jamás lo cautivó como esta. El profesor piensa que tal vez haya intimidado al niño al describir los complejos detalles de la magia, así que se pregunta si Rowan aún está interesado en alcanzar su grandioso objetivo. Para su sorpresa, Rowan está aún más intrigado que antes. Al profesor realmente le gusta esto y cree que ya es hora de que empiecen la clase aprendiendo lenguas antiguas. A cada estudiante se le entregará un libro para descifrar la naturaleza del lenguaje. Y, como podrán adivinar, ya están sintiendo el temor de que les entreguen una tarea tan pesada. Al final de esa clase tortuosa, Sofía está completamente agotada porque ahora tienen muchísima tarea que hacer. Se arrepiente de haberse inscrito en demasiadas clases. Pero al mismo tiempo, Rowan parece imperturbable. Literalmente llenó toda su semana con un montón de clases, excepto en los periodos de descanso. Es porque su curiosidad está a otro nivel, al punto de que incluso molesta a Sophie. De todos modos, Sophie se entera de que el dormitorio de Rowan está compartido con Lucas, un hombre que no le resulta familiar a Rowan. Ella se despide. Luego de eso en su habitación, el chico está trabajando duro intentando descifrar el hechizo basándose en su fórmula. Como no tenía las reservas necesarias para usar magia poderosa de manera normal, se pregunta si debería adoptar un enfoque de crear magia que se adapte a sus habilidades generales. Para sorpresa del chico, termina creando un hechizo real. Es una hazaña ridícula que viene con un gran inconveniente. Verás, aunque logró lanzar el hechizo, el impacto en su cuerpo fue ridículo y terminó dejándolo completamente inconsciente. Al regresar a la habitación, Lucas se sorprende al encontrar al chico inconsciente durmiendo en el suelo, preguntándose qué demonios ocurrió. En su sueño inconsciente, el chico escucha una voz familiar. La voz de Lady Siana, quien piensa que probablemente le haya asignado más de lo que podía manejar para su edad. Lo mismo aplica para sus otros profesores, quienes pensaron que el chico sería extraordinario y terminaron sobrecargándolo con demasiado. Finalmente, los ojos del chico se abren y ve a Lucas, quien está muy feliz de verlo bien. Lucas se preocupó por Rowan y pensó que algo muy malo le había pasado. Se presenta como Lucas von Passau, su compañero de cuarto. El tipo está feliz de verlo despierto después de que se desmayó. Rowan se sorprende al enterarse de su propio estado de inconsciencia, pero al parecer no fue nada grave. De todos modos, Rowan no entiende por qué Lucas estaba tan preocupado por él. Resulta que le han asignado exclusivamente la tarea de cuidar al niño por parte de su padre. Mencionándonos en el proceso que, el padre de Lucas es en realidad el subcapitán Oscar, y realmente espera que Rowan hable bien de él frente a su padre.
Solo con el maná del tipo, Rowan confía en su palabra. Además, es fácil confundir a Lucas con alguien mucho mayor o un estudiante de curso superior por su estatura, pero en realidad es compañero de clase de Rowan y tiene 2 años más que él. No es que haya sido una admisión tardía, sino que falló 2 veces en cumplir con los requisitos de asistencia. Para colmo, tampoco es del tipo que estudia mucho. Luego de eso Lucas muy curioso le pregunta a Rowan si terminó desmayado por usar magia, ya que cuando llegó su cuarto estaba hecho un desastre. Es cierto que Rowan intentó lanzar una bola de fuego, pero lo que sucedió después es un borrón para él. Además, su compañero de cuarto en realidad es bastante bueno con la espada y lamenta que el chico no se enfoque en perfeccionar su talento con ella. Lucas simplemente sigue los pasos de su padre. También, Rowan hace una observación intrigante, aunque el tipo tiene 2 años más que él, también posee un maná más poderoso y denso que otros estudiantes. Su estatura también es bastante impresionante por su físico. Así que, en cierto modo, Rowan lo admira por el esfuerzo que ha puesto. Rowan está un poco triste por quedarse atrás. El chico quiere ir a la escuela incluso después de haberse desmayado. De alguna manera, Lucas logra convencerlo de que se salte la clase y salga a tomar aire fresco hoy y que coma algo bueno. Al final, Rowan acepta la idea y también admite, de forma divertida, que esta es la razón exacta por la que Lucas terminó reprobando 2 veces, un poco más tarde. Lucas quiere que el chico coma un montón de comida para recuperar energía. Al mismo tiempo, Rowan detecta un poco de maná proveniente de un lugar cercano. Insiste en revisar el sitio. El pelirrojo piensa que está bien, así que van a explorar la tienda mágica. Dentro, la primera observación del chico es que la mayoría de los objetos están imbuidos con maná. Mientras tanto, el hijo del subcapitán está ocupado estornudando sin parar. Además, Rowan enfrenta una repentina realización, está literalmente en bancarrota, no tiene dinero, está en la lama, XD, volvemos al resumen. Se deprime por no haber podido guardar al menos un poco de dinero del refugio. Pero no hay de qué preocuparse porque Lucas le ofrece una oportunidad para consentirlo, prometiendo comprarle cualquier cosa que necesite como una extensión de la solicitud de su padre. Rowan, sorprendido, le pregunta si puede comprar todo lo que hay en la tienda mágica. Lucas le dice que realmente no puede, así que le muestra un montón de monedas que claramente no son suficientes para comprar muchas cosas, pero al menos conseguirán algo. De todos modos, el chico comienza a explorar la tienda buscando algo que esté dentro del presupuesto de su compañero de cuarto. Un objeto llama su atención, principalmente por su maná afilado y turbio. Es un huevo con un extraño círculo mágico grabado en él, pero afortunadamente el precio es bastante bajo. El dueño de la tienda se acerca y explica que está sosteniendo la piedra de Guatella, que en su mayoría es solo una bonita decoración para tener en casa, ya que es imposible que eclosione. Rowan quiere saber qué hay dentro, pero eso es algo que ni siquiera el dueño de la tienda sabe con certeza. Según la leyenda, la piedra de Gaicha se supone que actúa como una jaula para una criatura desconocida en su interior. El dueño de la tienda solo adquirió el objeto porque pensó que era útil, pero al final a nadie realmente le importó ya que nunca eclosionó. La piedra de Gaitia es solo uno de muchos objetos mágicos, y por eso el chico siente curiosidad por saber si realmente pasará algo si el sello se rompe. El dueño de la tienda le dice que mantenga expectativas modestas porque es algo muy poco probable que requiere un hechizo único. Pero Rowan está bastante intrigado. Por lo que parece, sabe que el círculo mágico es de nivel experto y es al menos una docena de veces más difícil de usar que una bola de fuego. Volteando hacia su amigo, Rowan le pregunta su opinión a Lucas. Este último cree que es mucho mejor que un libro, agregando que también podría usarse para golpear. Rowan decide comprar la piedra y sale feliz de la tienda con su objeto mágico. Luego de eso, ya anocheciendo, a Lucas se le ocurre otro plan, así que le dice a Rowan que se apuren, a lo que este último pregunta a dónde van, Lucas respondiéndole que al lugar más genial de toda la Unión. Y ahí está, la majestuosa torre del reloj que deja a Rowan sin palabras. Esta torre del reloj es la sede principal del gobernador y el capitán.
Lucas solo recuerda haber visto al antiguo capitán una vez en su vida cuando era niño. Intrigado, Rowan pide más información y se entera de que el tipo llevaba un traje blanco realmente impresionante. La mejor manera de describir al capitán sería como un cisne blanco contrastando con los cuervos negros. Era otro detalle más que el chico no conocía. Rowan sabía acerca de los rangos, pero nada más allá de eso. Incluso un experto es considerado de séptimo rango entre los capitanes, pero ese solo experto puede encargarse de una ciudad entera por sí mismo. Luego está el capitán, quien es su líder. Un hombre tan increíblemente poderoso que puede rivalizar con todo un país él solo. Finalmente está el gobernador, quien ocupa la autoridad más alta de todo el continente y tiene un rango igual al de un rey. Desde esa distancia, Rowan reflexiona sobre lo largo del camino que le espera si quiere alcanzar la grandeza de esas figuras. Pero su único deseo es la ambición, estar algún día al lado de ellos. Rowan y Lucas se quedaron en lo que era, indiscutiblemente, el lugar más genial de toda la Unión hasta que se puso el sol y llegó la noche. El joven de mirada brillante estaba cautivado por la vista de la torre del reloj. Con su enorme altura, prácticamente es visible desde cualquier parte dentro de la Unión. Algunas secciones incluso pueden verse desde la escuela. Intrigado, preguntó a Lucas qué indicaban las manecillas rojas del reloj. Quería saber cómo leer lo que decía. Lucas se rascó la cabeza y entrecerró los ojos pensando. Hasta que recordó que los caracteres en la banda exterior roja indicaban el año actual. Tras una observación más cercana, Rowan notó que esos símbolos eran usados en lenguas antiguas. Rindiéndose en su intento de presumir, Lucas admitió que nunca aprendió a leer relojes. Dale like si eres como Lucas. Volviendo al resumen, Rowan, usando el contexto, dedujo que el año mostrado en la torre era 262. Eso parecía correcto, actualmente estaban en el año 262 del reino. Basado en esa primera conjetura, leyó los otros lados del reloj, que probablemente indicaban el mes y el día. Hoy era 14 de junio de 262, a las 7:20 de la tarde. Rowan solo necesitó pensar un poco para averiguarlo. Y, sin embargo, Lucas, un local, nunca se molestó en aprender a leer relojes. La razón por la que el joven prodigio estaba tan fascinado por la torre era porque ya la había visto antes, aunque en una visión sombría. En la ilusión que le mostró el árbol, la torre del reloj era un elemento central de destrucción. Si Rowan no estaba recordando mal, el reloj en la visión apuntaba al 14 de junio de 272, exactamente 10 años después del día de hoy. Tras quedarse un poco más, los compañeros de cuarto finalmente decidieron regresar al dormitorio. Una vez que se aseguró de que Rowan estuviera bien, Lucas tomó su espada de madera y se dirigió a la puerta, mencionando que tiene que compensar el tiempo en el cual estuvo con Rowan, ya que si se salta aunque sea un día, siente que su cuerpo se vuelve lento, y así, Rowan se quedó solo, inmerso en sus pensamientos caóticos. Esa visión apocalíptica que le mostró el árbol era difícil de ignorar. Existe una posibilidad muy real de que no sea solo una ilusión, sino un sueño profético. Si ese es el caso, lo natural sería intentar cambiar el futuro. Para ordenar sus pensamientos, Rowan cerró los ojos, mencionando que primero, necesitaba reunir la mayor cantidad de información posible de las escenas almacenadas en su memoria. Colocó instantáneas de la torre del reloj que había visto antes. Poco a poco, reconstruyó cada pequeño detalle con precisión milimétrica. Una vez satisfecho con la cantidad de datos que tenía, pasó al siguiente paso. Llenó los vacíos en orden cronológico. Rowan identificó elementos que aparecieron en el pasado: los edificios, sus techos, sus estructuras. Recordaba haber visto a un runner encontrar su fin por un techo derrumbado. Recreó la escena que le compartió el árbol. Viendo nuevamente la imagen donde yacían en el suelo los amigos que acababa de hacer, Sophie, Lucas y la señorita Siena estaban allí. Todos sin vida. Por ahora, quería saber qué rango había alcanzado en la visión. De todas las visiones fragmentadas, solo una contenía la imagen de su yo futuro. Tras revisar las cintas de datos en su mente, finalmente encontró esa escena persistente.
Desde el ángulo por defecto, su insignia de rango no era visible desde el perfil. Negándose a rendirse, Rowan ideó un método para cambiar el ángulo de la imagen. Tras confirmar que los detalles estaban en orden, Rowan centró su atención en su presunto yo futuro. Desde dentro del marco, debería poder reconstruir lo que realmente ocurrió en esa visión. Cuando enfocó el pecho del Rowan del futuro para ver su insignia de rango, el joven Rowan sintió que la sangre se le helaba. Al principio era difícil de ver, pero el Rowan del futuro estaba entrando por la puerta ancha al club de Rengoku, XD, volviendo al resumen. En el lugar donde debería estar su pecho había un enorme agujero vacío que dejaba al descubierto su carne y vísceras. Parece que no solo sus amigos sufrirán un destino terrible. Rowan mismo morirá de una forma espantosa. Después de pasar por ese proceso traumático, el joven Rowan sacó su conciencia de la pesadilla. Abrió lentamente su mente y se quedó solo con sus pensamientos. Se preguntaba si aquella visión era algún tipo de advertencia del árbol. La caída de la Unión significaba la caída del reino y del continente, el fin del mundo y la extinción total de la humanidad. Hasta donde él sabía, el árbol era un producto de magia negra, extraída del maná humano, moldeado por corderos sacrificados que se encontraban al borde entre la vida y la muerte. Además de todas las escenas horribles, también había una figura encapuchada presente en la visión. Tal vez esa persona misteriosa tuviera la clave para entender toda la historia. Rowan mantenía un escepticismo saludable sobre la validez de la ilusión. Pero, para asegurarse de que la escena mostrada no se hiciera realidad, tendría que crear una realidad diferente usando la poca información que tenía. La forma más efectiva de hacerlo sería empezar por sí mismo y saber qué rango alcanzó era prácticamente imposible. Como llevaba puesto el uniforme negro característico de la Unión, quizás no convertirse en miembro podría alterar suficientemente el curso de la historia. Tal vez podría tomar un rol oficial en la oficina de administración, ellos usan trajes rojos, después de todo, o podría hacer algo sin precedentes, aspirar al traje blanco que solo usa el comandante, antes de que la visión se cumpla en 10 años. Al día siguiente, los compañeros de cuarto se prepararon para retomar sus actividades académicas tras haber faltado el día anterior. Lucas le recordó a Rowan que la profesora Daphne le había pedido que pasara por la oficina del profesorado antes de que comenzaran las clases. Tras transmitirle el mensaje a su nuevo compañero, Lucas se dirigió alegremente al campus por su cuenta. Rowan se preguntaba por qué la profesora Daphne quería reunirse con él en privado. Después de ponerse el uniforme, fue directamente a la oficina del profesorado. Allí, Daphne le preguntó cortésmente por su estado tras el pequeño susto de salud del día anterior. Rowan había oído por Lucas que este tipo de profesor gestionaba incidentes así como baja médica, para que no fueran una molestia. La profesora Daphne simplemente estaba preocupada de que el chico hubiera tomado demasiadas asignaturas optativas y ya se estuviera ahogando con la carga de trabajo. Le pidió que reconsiderara hacer algunos ajustes, pero él fue firme en su decisión de asistir a todas las clases posibles. De hecho, estaba entusiasmado por asistir a las clases a las que aún no había ido. La profesora Daphne se sentía en parte responsable por el colapso de Rowan, pero el rayo de sol que tenía por alumno la tranquilizó asegurándole que algo así no volvería a pasar. Una vez más, le recordó que no dudara en pedir ayuda si la necesitaba, y Rowan le dio las gracias con toda sinceridad. Después de la reunión, el joven se dirigió a su primera clase del día. Hoy en día podía practicar la cultivación de maná tan naturalmente como respirar, así que el entrenamiento no ocupaba mucho de su horario. Más importante aún, había adquirido un nuevo propósito, quería guiar a sus amigos para que crecieran junto a él. En cuanto Rowan entró al aula, sus compañeros lo miraron con distintos grados de preocupación. Habían oído lo que le había pasado y todos temían que algo grave hubiese ocurrido. Rowan valoraba el hecho de que se hubieran preocupado por él, y eso fortalecía su determinación de acelerar su crecimiento. Si lograba elevarlos hasta la cúspide del poder, tal vez sobrevivirían. Así que Rowan pidió la atención de todos para solicitar un favor a la clase. Primero llamó a Isidor, Merca, Leene, Kirsten, Edwin, Darien,
tiquiquitos, los chicos de magia que no estaban interesados en las clases de esgrima. Luego llamó a Flora, Sebastián, a Ona, Deus, Sabrina, Bella y por último a Lucas que jamás había asistido a una sola clase de magia. Todos se sintieron conmovidos de que Rowan recordara sus nombres. Asombrando esto a Sophie ya que Rowan memorizó sus nombres en un solo día. Sophie preguntó por qué Rowan sacaba de pronto el tema de las clases. Bueno, él solo esperaba que todos en la clase se unieran a él para cursar ambas asignaturas. En realidad, le preocupaba estar pidiéndoles demasiado. Sin embargo, su encanto único ya había conquistado a las chicas que irían gustosamente donde él fuera. Los chicos, en cambio, eran más escépticos ante la idea de añadir más materias cuando ya habían elegido las que querían. Rowan entendía su reticencia, pero solo pedía un pequeño cambio de perspectiva. En lugar de hablar sin parar, pensó que sería más efectivo simplemente mostrarles por qué deberían ampliar sus horizontes. Se volvió hacia su compañero de cuarto, la última persona que uno esperaría ver en una clase de magia, y le pidió que probara con estudios básicos de magia, solo por un día. Con su sinceridad y magnetismo, Rowan logró involucrar a sus compañeros. Simplemente les resultaba difícil decirle que no a un rostro como el suyo. El decano de estudios mágicos, el profesor Arthur, entró en el aula y notó que no había un solo asiento vacío. Había oído rumores de que Rowan había animado a todos a asistir a la clase de magia ese día. En el fondo, Arthur se sentía revitalizado al ver el aula llena gracias al esfuerzo de ese chico. Rowan solo quería mostrarles que la magia no es algo tan distante ni ajeno. Al escuchar al chico hablar de magia con tanto optimismo, el profesor Arthur sintió curiosidad por su progreso. Al preguntarle qué planeaba mostrar a la clase, Rowan pidió permiso para subir a la tarima por un momento. El profesor sonrió y lo invitó al frente. Lucas se sentó junto a Sophie. No sabía si debía avergonzarse o alegrarse del arrojo de su compañero de cuarto. Mientras Rowan se preparaba para subir al estrado, una conversación tenía lugar justo fuera del aula. La persona más ocupada de la unión había venido a una clase de primer año, tan temprano por la mañana. La profesora Daphne sospechaba que la razón podía ser Rowan. El director de la oficina de misiones, Lazarus, admitió que el chico era uno de los motivos. Además, supervisar la escuela también era parte de los deberes de su oficina. Junto a los dos oficiales de la Unión, también había venido la señorita Sienna Runner, ya que era su día libre. Aunque no estaba de servicio, el vicecapitán Ascor le había encomendado una tarea. Olvídense de una simple elfa oscura, lo realmente curioso era que el señor Diego había salido de su campo de entrenamiento de esgrima para asistir a una clase de magia. Había oído que sus espadachines novatos se habían inscrito en la clase de hoy y quería ver de qué se trataba todo eso. A su lado estaba el director de la escuela. Este tipo simplemente se había sumado para acompañar al director Lazarus. La profesora Daphne observó a la extraña colección de miembros de alto rango y respeto dentro de la unión y les recordó que no debían hacer nada que interrumpiera la clase. Debían observar en silencio. Tan pronto como abrió la puerta, Daphne fue recibida por la sensación abrasadora de un fuego ardiente. Una llamarada carmesí danzaba en el aire, alimentándose del oxígeno de la sala. En contraste con el fuego devorador, el joven que lo había creado parecía el modelo perfecto de alegría y asombro. Mientras tanto, el profesor Arthur había levantado una barrera para proteger a los demás estudiantes mientras Rowan los dejaba boquiabiertos con una bola de fuego. Por muy talentoso que sea un estudiante, la bola de fuego no es un hechizo que alguien de la edad de Rowan debería poder usar. Por razones de seguridad, conjurar tal hechizo ardiente queda fuera del currículo estándar para primer año. Incluso la flecha de fuego, que es un nivel inferior, no suele dominarse hasta el quinto año. Y aún así, solo los realmente talentosos pueden lograrlo. Si ese es el caso, ¿cómo hizo Rowan para comprenderlo? Todos estaban tan hipnotizados por las llamas que no notaron la llegada de los visitantes. El director de la escuela se fijó en la bola de fuego. Nunca había visto un hechizo emitir ese nivel de energía pura y refinada. Era casi como ver magia sagrada de Sion. Diego podía ser un maestro espadachín,
pero incluso él reconocía la densidad anormal y la estabilidad impecable del hechizo. El director Lazarus incluso diría que aquello desafiaba el sentido común. Es cierto que un estudiante de primer año no debería estar trasteando con ese tipo de magia, pero técnicamente la bola de fuego se clasifica como un hechizo simple en el esquema general de cosas. Eso no hace que sostenerla en el aire sea menos impresionante. Curiosamente, el fuego mantenía un tamaño y temperatura constante sin decaer. La lógica dictaba que esa no era una bola de fuego ordinaria, sino un tipo de magia completamente diferente. Siena ya había presenciado la increíble sensibilidad natural del chico hacia el maná. ¿Cómo podía un niño criado en un refugio corrupto manejar la magia de una forma tan hermosa? Siena estaba hechizada por el fuego que danzaba en medio del aula. Al salir de su ensimismamiento, recordó a los demás miembros del profesorado el reciente incidente de Rowan. Le preocupaba que el chico aún no estuviera completamente recuperado, así que tal vez no deberían forzar tanto esta exhibición. Quizás alguien debía intervenir y pedirle a Rowan que se detuviera. Interiormente, Rowan seguía alimentando la llama. Según su método, lo importante no era el tamaño del hechizo, sino el suministro constante de maná. Corría el riesgo de volver inestable el fuego por un exceso de maná, pero tratándose del niño prodigio, eso no iba a pasar. Aparte de eso, ahora estaba más fascinado por el hechizo de barrera que había conjurado el decano Arthur para proteger a los demás. Rowan sentía cierta similitud en la forma entre esa barrera y el abismo oscuro sin fin de aquel día. Aunque se parecían en forma, eran completamente diferentes en propósito. Sus pensamientos vagaron hacia lo que ocurriría si su bola de fuego chocara contra la barrera. En lugar de dejarse llevar por esos pensamientos intrusivos, elogió al profesor Arthur y le preguntó el nombre del hechizo defensivo. El anciano olvidó responder del asombro. Mantener un hechizo durante tanto tiempo requiere una concentración inquebrantable, y sin embargo este chico podía mantener una conversación inocente mientras mantenía el control perfecto. Antes de que ocurriera algo más absurdo, Arthur dobló y retorció su barrera hasta envolver y sofocar las llamas. En lugar de sentirse frustrado, lo único que Rowan sintió fue admiración ante tal despliegue de habilidad. Con el último gesto del decano, la bola de fuego dejó de existir. Todos suspiraron tras haber contenido la respiración durante toda la exhibición. Al mirar al joven prodigio, Arthur no sabía si regañarlo o elogiarlo por romper todas las normas de la magia. Justo en ese momento, el director Lazarus subió al escenario mientras aplaudía al joven. Para responder la pregunta anterior, Lazarus explicó que la barrera era el hechizo característico del decano Arthur, la barrera de llama azul. Al oírlo, el chico se volvió hacia su profesor y elogió lo genial del nombre. Arthur lo esquivó, diciendo que él no lo había nombrado, pero eso solo significaba que a una creación maravillosa le habían dado un nombre igual de maravilloso. Ya que estaban en el tema de los nombres, el decano le preguntó a Rowan si la exhibición de fuego de antes tenía uno. Confundido, el chico insistió en que solo había mostrado una simple bola de fuego. Nada más, nada menos. Pero cualquier persona con un conocimiento decente de magia sabía que lo que acababan de ver no era solo una bola de fuego. Y Rowan, más que nadie, debería saberlo. El chico desvió la mirada y admitió que aún no había pensado todavía en darle un nombre a su nueva técnica. Arthur tenía la intención de señalar el peligro de lo que acababan de mostrar, pero el muchacho ya estaba distraído con la idea de nombrar un nuevo poder. El director Lazarus se metió en la conversación. Como jefe del buró, no podía pasar por alto lo que acababa de ocurrir. Preguntó por qué Rowan hizo algo tan peligroso hacia el final de su presentación. El chico respondió con sinceridad y brevedad, estaba seguro de que podía controlar el fuego y confiaba en que el profesor Arthur lo respaldaría sin importar lo que ocurriera. No tenía otra intención más que compartir su hechizo. Rowan solo quería darles a sus compañeros un poco de confianza en la magia. Tal vez algunos estaban interesados en el tema, pero tenían demasiado miedo como para intentarlo. El decano de estudios mágicos declaró que conjurar una bola de fuego antes de graduarse ya se consideraría sobresaliente. ¿Cómo llamarías entonces a un estudiante de primer año que superó por mucho esa expectativa?
Esta era la forma de Rowan de mostrar a sus compañeros que no existe tal cosa como lo imposible. Bueno, solo puede hablar con tanto optimismo porque no es consciente del monstruoso genio que es. Aún así, como educador, Arthur se sintió avergonzado. Comenzó a pensar en la posibilidad de que sus palabras pudieran haber estado limitando el potencial de las nuevas generaciones. Ahora, ese niño pequeño le había hecho darse cuenta de que su perspectiva tal vez no aplicaba para todos. Entonces el chico se volvió hacia el profesor y humildemente pidió un poco más de tiempo en el podio. Aún quería mostrarle algo a sus amigos. Esta vez, el prodigio llamó a su compañero de habitación, Lucas, al escenario, para sorpresa del mismo. Mientras se preguntaba qué había hecho para merecer ir ante todos, caminó hacia el estrado. Una vez allí, Rowan explicó con entusiasmo que iba a ayudarlo a lanzar su primer hechizo. Desde la perspectiva del joven prodigio, tanto la magia como la esgrima se basan en manipular el maná, solo que de formas distintas. Lucas entrena su cuerpo y maná a diario, así que debería ser capaz de cruzar la frontera hacia la magia. Sin embargo, Lucas no estaba muy convencido de lograrlo. Rowan sugirió comenzar con un encantamiento, ya que Lucas carecía gravemente de entrenamiento mágico. Un encantamiento debería ser más intuitivo que un círculo mágico o una fórmula. Así que recitó lentamente un encantamiento de fuego en la lengua antigua. Lucas intentó seguir el ritmo, pero no logró dominar la complicada pronunciación. Rowan trató de mantenerse paciente mientras le enseñaba con entusiasmo, pero ni siquiera pudieron completar una sola frase en el idioma ancestral. Pensó que alguien que había repetido 3 veces al menos tendría alguna familiaridad con la lengua antigua. Aún así, no se dio por vencido. Entonces, Rowan tradujo el encantamiento para transmitir el significado de lo que intentaban invocar. Empezó a recitar un pasaje en forma de poema con un ritmo extraño. Lucas se estremeció al pensar que tenían que recurrir a métodos tan anticuados. Rowan continuó recitando la versión traducida del encantamiento mientras observaba a sus compañeros desde el podio. Cuanto más hablaba, más desconcertados parecían. De pronto, el joven prodigio fue invadido por una sensación de confusión e impotencia. Pensó que bastaría con subir al escenario y compartir lo que sabía. Pero nadie parecía entender lo que trataba de hacer. Si se quedaban atascados desde el comienzo, ¿qué pasaría con ese destino tan horrible dentro de 10 años? Si todos no se fortalecen, Rowan no sabrá qué hacer. Había comenzado con un encantamiento de la complejidad más simple, algo que pensó que incluso Lucas podría entender. Y sin embargo, no solo sus compañeros, incluso Sophie parecía completamente perdida, como si Rowan hablara en un idioma alienígena. El chico prodigio se quedó congelado en su lugar, lo que preocupó a Lucas a su lado. Antes de que la situación empeorara, el decano Arthur intervino para controlar los daños, elogiando al niño por un buen primer día de mini lectura. Dicho esto, le preguntó a Rowan si también podía aprender la fórmula del encantamiento modificado. Esa petición sacó a Rowan de su desesperación. Telequinéticamente, recogió una tiza y comenzó a escribir una fórmula detallada en el pizarrón. Todos estaban igual de asombrados como divertidos por su impresionante muestra de telequinesis. No le tomó mucho tiempo a Rowan escribir el plano de su hechizo. El decano Arthur invocó de nuevo su confiable barrera, esta vez para proteger a los que estaban sobre el escenario. El director Lazarus y el decano examinaron detenidamente la fascinante escritura en el pizarrón. Cuando le preguntaron de dónde había sacado esa fórmula, Rowan afirmó que no había copiado nada. Vio lo que el profesor Arthur había escrito el otro día y lo modificó a su manera. Quienes tenían buen ojo podían ver que no se trataba de una mera modificación. El chico había ajustado algunos elementos para crear un hechizo que funcionara mejor para él. No era consciente del peso de su afirmación, pero básicamente estaba diciendo que había creado una nueva fórmula de hechizo. El director y el decano intercambiaron una mirada significativa. Necesitaban tener una larga conversación sobre qué hacer a continuación, así que decidieron convocar una reunión formal en otro lugar. Antes de marcharse, el director Lazarus agradeció al chico por mostrar una fórmula tan innovadora. Por otro lado,
el decano se volvió hacia la elfa oscura y le preguntó su nombre. Siena, de la rama de la convicción, respondió ella con una reverencia formal. Entonces el decano le asignó de golpe el resto de las horas de clase. Podía enseñar lo que quisiera. Podía decirles a los alumnos que estudiaran por su cuenta o que entrenaran con la espada. Cualquier cosa estaba bien, mientras se mantuvieran a salvo. El profesor Diego también tuvo el descaro de dejarle su próxima clase a la pobre Siena, quien simplemente estaba en el lugar y momento equivocados. Antes de irse, Arthur disipó la barrera que los aislaba de los estudiantes. Los demás adultos se dirigieron a discutir un asunto de gran importancia, dejando a Siena a cargo de un aula llena de principiantes. El aula hervía con murmullos indistintos sobre lo que acababa de ocurrir. Siena los hizo callar de inmediato con un golpe fuerte sobre la mesa. Ese único gesto bastó para asustar a la mayoría. Siena, de la rama de la convicción, había sido asignada temporalmente para cubrir las clases restantes. Tenía la intención de tratar esta como una clase oficial y los estudiantes debían hacer lo mismo. Todos debían participar como si estuvieran con un profesor de verdad. Siena podía parecer digna y autoritaria, pero realmente no sabía qué hacer. El personal docente, incluidos los que estuvieron presentes durante la demostración de Rowan, se había reunido. Algunos, sin tener idea de lo ocurrido, se alarmaron al ver que se convocaba a un comité de respuesta de emergencia, algo que no se hacía desde hacía años. Para algunos, era la primera vez. El director Lazarus, como siempre, mantuvo la calma. Presentó el tema principal, la política educativa de la Academia de la Unión. Primero, expuso el caso de Rowan, el chico que había provocado la reunión. El decano Arthur tomó la palabra y explicó los hechos sobre el niño y la bola de fuego. Nunca había visto algo así en toda su carrera. Un estudiante de primer año interpretó un hechizo complejo de una forma completamente distinta. El poder era débil, pero lo había modificado lo suficiente como para ser considerado un hechizo único. El simple hecho de que pudiera reconstruir y editar una fórmula tan libremente era algo sin precedentes. Por supuesto, algunos profesores se mostraron escépticos. ¿Pero qué podían decir cuando el decano de estudios mágicos ya había verificado todos los hechos? El director Lazarus también prometió usar los recursos del buró para analizar el caso más a fondo. Por ahora, debían reconocer que un niño quizá acababa de descubrir un nuevo enfoque conceptual hacia la magia. Claro, Rowan parecía un prodigio sin igual. Pero al tratarse de una academia, debían asegurarse de que recibiera una educación acorde a su edad. Algunos querían mantener el método tradicional. Otros creían que un genio así debía recibir una educación especializada. Sin embargo, un plan personalizado iba contra los principios de su institución pública. También se debía considerar que no podían darse el lujo de perder a un individuo tan capaz por un mal manejo del caso. Otro profesor propuso que dejaran al chico unirse a la unión desde ya. Naturalmente, esa idea recibió muchas objeciones. Aún así, era necesario un cambio hacia una formación de campo más adecuada, aunque debía hacerse con cuidado. Esto llevó a los profesores a preguntar si había alguna otra preocupación respecto al niño. El decano Arthur guardó silencio, pensativo. Finalmente, dijo que Rowan podría tener algunos problemas de carácter. Según lo que habían oído otros profesores, el niño era solo amable y educado. El decano no negaba esas cualidades. Solo temía que el chico necesitara ser más considerado con los sentimientos de sus compañeros. La unión valora la habilidad y el rendimiento por encima de todo. Con el talento de Rowan, destacará en cuanto entre a una orden. Tal como es ahora, el chico podría tener dificultades para ser aceptado. Podría fallar en la etapa final del examen de ingreso, una simple entrevista con quien más valore el carácter. Algunos profesores salieron en defensa de Rowan. Vieron que sus acciones estaban motivadas por buenas intenciones. Solo que, sin darse cuenta, creó incomodidad debido a su falta de conciencia social. Para los niños, el nivel debe estar equilibrado para favorecer el crecimiento mutuo. Ahora mismo, la diferencia entre Rowan y el resto de su generación es demasiado grande.
Estamos hablando de un niño capaz de inventar magia y sacudir el mundo de los magos. Como el consejo no llegaba a ninguna parte por sí solo, el director Lazarus propuso que simplemente organizaran una entrevista con el niño. Fue una buena idea, y nadie se opuso. Poco después, Rowan fue escoltado a la sala del profesorado y se sentó en la gran mesa. La profesora Daphne hizo lo posible por hacerlo sentir cómodo y le preguntó cómo se sentía. Suponía que el chico se sentía mal por lo ocurrido con Lucas. Y tenía razón. Rowan se sentía frustrado por no conocer bien las capacidades de su amigo. El decano Arthur intervino para reconfortarlo sobre las dificultades de enseñar magia. La experiencia de hoy le dejó claro ese hecho. Rowan lo había estado reflexionando y había formado algunas hipótesis. Algunos alumnos vieron la clase de magia durante el receso. Tal vez Lucas no se interesó en la magia porque simplemente no le atraía. Tal vez tomó la espada demasiado pronto y su mente se desarrolló solo para eso. Tal vez Rowan presionó a su amigo para que se centrara en otro campo sin considerar sus circunstancias personales. Sintió remordimiento y vergüenza al pensar en ello. Además, le preocupaba que Lucas y otros de sus nuevos amigos pudieran estar enfermos. El decano Arthur le aseguró a Rowan que no había necesidad de preocuparse por ninguna enfermedad ni nada por el estilo. Las palabras reconfortantes del anciano aliviaron el corazón del excéntrico prodigio. Al ver a Rowan sonreír, el director Lazarus intervino para preguntar por qué tenía tantas ganas de enseñar magia. Bueno, ni siquiera tenía que ser magia. Solo quería hacerse más fuerte junto a sus nuevos amigos. De ese modo, podrían convertirse en miembros de la unión juntos. Al escuchar la respuesta inocente y dulce del chico, todos sintieron que sus reservas sobre su personalidad se disipaban. En los ojos de la profesora Daphne se asomaban orgullo y reconocimiento. Con eso, Rowan fue despedido. La reunión había salido bien y ahora podía descansar. Luego de eso se establecía una nueva dirección educativa para los de primer año. Se igualaría el ritmo general de cada estudiante. Las capacidades académicas individuales se alinearían con las de los estudiantes más destacados, mientras que el desarrollo social y empático se ajustaría al promedio. Parece que la Academia de la Unión tomará un nuevo rumbo en los próximos años. Al día siguiente, el plan para renovar por completo el plan de estudios entró en vigor de inmediato. En el campo de entrenamiento, el profesor Diego anunció que la esgrima y la magia ahora serían materias obligatorias para todos. Lucas no escuchó el anuncio debido a sus constantes bostezos. Rowan se sorprendió por la rapidez del cambio. Además, miembros activos de la Unión se unirían a todas las clases como instructores asistentes. Todos los estudiantes debían sentirse en libertad de hacer preguntas y aprender tanto como pudieran de la experiencia de campo del mundo real. Además, Rowan, Sophie y Lucas entrenarían exclusivamente entre ellos, rotando los duelos uno contra otro. A Lucas le encantó ese formato. Después de todo, tenía muchas ganas de poner a prueba a su compañero de cuarto. Sophie también se emocionó. Esta era una buena oportunidad para ver cómo se desenvolvía su espada frente a lo mejor de lo mejor. Lucas tomó la iniciativa de desafiar a Rowan primero, mientras Sophie se preparaba para el siguiente turno. Cuando llegó su turno, no pasó mucho tiempo antes de que su espada de madera saliera volando de sus manos. Pensó que al menos podría dar una buena pelea, pero ahora eso le parecía un pensamiento demasiado optimista. Rowan era un monstruo capaz de leer su trayectoria como si fuera un libro abierto. Sin embargo, ella no era de las que se rinden. Esta vez vio una pequeña abertura y no logró aprovecharla. Con más entrenamiento, tal vez podría conseguir algunos golpes certeros. Se recuperó rápidamente de la derrota y le dio la mano a Rowan con respeto. También le preguntó si veía fallos graves en su técnica de esgrima. Rowan explicó con tranquilidad que el flujo de su maná estaba ligeramente desviado. Si aprendía a ajustar la dirección del flujo, debería notar mejoras de inmediato. Lucas intervino y simplificó, que dejara de blandir su espada como loca y se concentrara en hacerlo con precisión. Además, sus piernas temblaban a veces, probablemente por falta de fuerza. Rowan coincidió. Lucas fue un poco duro, pero no hablaba sin razón. Aún así, el bruto tenía algo de razón,
pero no era toda la historia. Actualmente, Sofía dividía su maná en una proporción de 50-50 entre la parte superior e inferior del cuerpo. Si lograba redirigir un poco más de peso hacia su parte inferior para estabilizarse mejor, su postura mejoraría drásticamente. Mientras Rowan daba consejos valiosos, Lucas soltaba insultos en tono juguetón. Ver a sus 3 mejores estudiantes llevarse bien a su manera hizo sonreír al profesor Diego. No podía creer que el viejo Arthur dijera que Rowan tenía problemas de personalidad. Viendo cuán inocente y bondadoso era el chico, pensaba que los adultos simplemente se preocupaban sin razón. Unos días después, la profesora Daphne llamó a Rowan a la oficina de la facultad para otra charla. Ella había sido fundamental para asegurarse de que el chico tuviera todo lo que necesitaba. Hoy en día, Rowan ya no sentía esa carga en el corazón con respecto a sus amigos. Los conocía mejor y había aprendido a ver sus fortalezas y debilidades. Daphne se alegraba de que hubiese aprendido a empatizar con sus compañeros. La vida escolar le estaba yendo bien a Rowan. Sus amigos lo animaban y a menudo le daban bocadillos deliciosos. Sin embargo, había momentos en que algunas chicas hacían peticiones difíciles de entender. Seguían pidiéndole que fueran de compras o a ver flores después de clase. Cosas que no parecían tener relación con los estudios. Daphne se rió ante el dilema del pequeño rompecorazones. Estaban en esa edad donde empezaban a surgir los intereses románticos, después de todo. A menudo, la respuesta automática de Rowan ante todas esas invitaciones era sugerir que estudiaran juntos en su lugar. Eso sí que era un nerd letal, pensó Daphne. Al explorar el tema del sexo opuesto, Daphne le preguntó si había alguna chica con la que se llevara particularmente bien. La primera que le vino a la mente fue Sophie. Era algo distinta a las demás. Era una excelente espadachina y la única otra estudiante de primer año que había logrado producir llamas. Últimamente se había acercado mucho más a ella. Cuando conoció las circunstancias de Sophie, no pudo evitar sentirse atraído por ella en un sentido de empatía. Sophie era una hija ilegítima de la renombrada familia Pobel. Su padre la había inscrito en la unión con el propósito de fortalecer lazos diplomáticos. Estaba bajo constante presión debido a las condiciones de su nacimiento. Para Rowan, Sophie era una amiga muy querida de la que podía aprender mucho. Por supuesto, también estaba Lucas. Su grupo de 3 solía pasar el tiempo juntos. Rowan admiraba la fuerza física del chico. Había mucho que aprender de él. En los últimos días, Rowan incluso formuló una teoría sobre su compañero de cuarto. Pensaba que Lucas entrenaba tanto con la espada que su cerebro se había llenado de músculo extra, lo cual le hacía no estudiar. Como amigo, Rowan guiaba solo para evitar que repitiera primer año otra vez. Creía que eso era lo que debía hacer una persona con rectitud. Daphne estaba un poco inquieta, pero hacía tiempo que había aceptado que los genios tienden a tener formas raras de pensar. Después de la sesión con Daphne, Rowan fue a la oficina del decano Arthur para hablar sobre su problema de constitución. Considerando sus habilidades y su talento aparentemente insuperable en todos los campos, era difícil sentir lástima por su constitución por debajo del promedio. Rowan sabía que tal vez era un poco codicioso, pero tenía sus razones para querer usar magia más poderosa. A lo que Arthur le dice que aún así, era demasiado pronto para sentirse decepcionado. Después de todo, todavía era un niño. El decano Arthur se quitó el collar y se lo entregó a su alumno estrella. Dentro del relicario había uno de los elixires que poseía. Había recibido esa píldora del gobernador como recompensa por un logro pasado. Quizás estaba destinado a dársela a su estudiante más talentoso. Naturalmente, Rowan se sintió reacio a aceptar algo tan valioso. El decano le aseguró que no era gran cosa. Con algo de duda, el chico aceptó la píldora blanca. Armándose de valor, se la tragó sin siquiera tomar agua. Inmediatamente sintió que se disolvía en su cuerpo. Sintió como si flotara en un mar creado por él mismo, mientras el elixir se extendía como grasa. Justo cuando estaba cerca de lograr algún tipo de avance, fue arrastrado de vuelta a la realidad. Estaba de nuevo en la oficina del decano, sentado en una silla. Basado en la expresión de decepción del chico, el decano supuso que la píldora había sido un fracaso, y Rowan lo confirmó. Arthur no esperaba que el elixir fuera una droga milagrosa que cambiara por completo la constitución del chico, pero la total falta de mejora era desalentadora. Rowan ya lo sospechaba. En lugar de buscar maneras de cambiar su constitución, sería mejor usar su tiempo en reinventar la magia tal como se conoce actualmente.
desarmará las fórmulas mágicas y dominará la manipulación del maná. Creará su propia rama de magia perfectamente adaptada a su uso personal. Esta visita no fue una pérdida total. Al menos ahora podía centrarse completamente en una solución. 6 meses habían pasado. Hoy era el examen final de estudios mágicos para primer año. Rowan se presentó ante el jurado, compuesto por el decano Arthur y el director Lazarus, y sin decir una palabra produjo 2 pequeñas bolas de fuego en sus manos. Los ancianos estaban claramente impresionados y cautivados por semejante muestra de habilidad. Entonces, Rowan pisó el acelerador e hizo que las llamas rugieran y crecieran. Ya lo habían visto antes, pero la forma en que Rowan manejaba directamente el maná siempre era un espectáculo para los ojos. Era simplemente un talento increíble. A este ritmo, el chico incluso podría empezar a combinar otras ramas de la magia. Aunque todos alababan su habilidad, a Rowan le preocupaba que esa magia tan débil no pudiera usarse en la unión. El decano Arthur lo tranquilizó, diciendo que el simple hecho de poder lanzar hechizos sin encantamiento era suficiente para demostrar que su habilidad estaba al nivel de un mago de 4ª clase. Nadie podría refutar el hecho de que ya podía calificar como un mago de alto nivel. Debía dejar de lado sus preocupaciones sobre el poder destructivo por ahora y concentrarse en sus fortalezas. Mientras continúa creciendo de manera constante, el decano lo desafió a analizar y recrear hechizos de hasta 4ª clase según su propio entendimiento. Para facilitar las cosas, se le concedería acceso libre a los textos antiguos almacenados en la biblioteca administrativa. Con respecto a su constitución, lo mejor sería mantener ese asunto en secreto por ahora. Como solo había 3 personas en la sala, el decano y el director decidieron formar un pacto de magos. Se tomaron de las manos y entonaron un extraño himno al unísono. Sin saber lo que ocurría, Rowan, con cara de ya me puedo ir, volviendo al resumen. Había pasado un año. Ese día, el profesor Diego convocó una reunión. Aunque el tema técnicamente estaba bajo su responsabilidad, sintió la necesidad de compartirlo. A partir de ahora, la escuela ya no enseñaría a Rowan técnicas de movimiento, artes marciales ni esgrima que involucren el uso de maná. Con un leve tono de preocupación, todos estaban curiosos por el motivo de ese anuncio repentino. Diego explicó lo que todos ya sabían. Rowan tenía una firme intención de unirse a la unión. Ahora que estaba en 3er año, sería mejor que dejara de lado los cursos prácticos de combate de alto riesgo. Básicamente, Diego decía que el chico debía concentrarse por completo en la magia. Más que nada, eso era lo que el chico necesitaba y deseaba. El decano Arthur, más que nadie, sabía que Rowan era el tipo de talento que uno querría retener egoístamente. Dejar ir un talento así por el bien del futuro era lo mejor que Diego podía hacer. Aunque no fuera una decisión fácil de tomar. Sienna Runner, quien probablemente asumió un rol de enseñanza en la academia después de cubrir algunas clases hace 1 año y medio, le preguntó a Diego sobre el nivel actual de Rowan físicamente. Con toda honestidad, Diego estima que el joven solo necesita desenvainar su espada para aprobar la primera prueba de ingreso de la Unión. Tiene tanto talento, un talento natural que rara vez se ve. Su poder destructivo es algo escaso, pero ese aspecto siempre puede mejorar con el tiempo. Ya que estaban hablando de niveles de poder, Daphne se volvió hacia el director y preguntó qué tan fuerte se había vuelto Rowan como mago. Después de un breve momento de silencio, el director Arthur simplemente declaró que no hay nada más que pueda enseñarle.